Hola, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de En Vida. Y hoy estamos con un grande, con un hombre que tiene unos ojos color cielo profundos. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, guionista, director, y tiene un nombre que se inscribió en el cine, en la historia del cine paraguayo. Juan Carlos Maneglia, bienvenido a En Vida. Hola, gracias Dayana. Nos conocemos hace mucho, te admiro un montón, sos una excelente actriz, cantas una maravilla y nada, estoy muy feliz de que me hayas invitado, feliz de estar acá. Ay, Juanca, realmente estoy tan feliz porque aceptaste compartir tu hogar y también estar un poco en este pedazo de mi hogar que hoy se abre en este tiempo nuevo, en este new normal que estamos llamando con lo que estamos pasando a nivel mundial. Y quiero comenzar un poco, Juanca, me estuve paseando por entrevistas, por Wikipedia, por fotos de tu historia, de tu infancia, de tu vida. Y quiero conocer a ese Juanca chiquitito que jugaba con su mamá, al que su papá le alentó ya en esto que es el cine. Y que me cuentes un poco de ese tiempo tuyo, de esa niñez que ya tenía algo de cine, por lo que estuve investigando. Sí, yo tuve la suerte de descubrir muy tempranito que amaba el cine. Tanto así que a los 5 años mi papá y mi mamá me trajeron de Buenos Aires un proyector que era así de lata, que tenía como el Cinegraph se llamaba, y se compraba las películas, era como diapositiva, eran imágenes fijas que se proyectaban, ¿verdad? Y yo ya era feliz con eso, porque era, no sé, tenía 5 años, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿vos querés hacer tu película? Sí, le dije yo, ¿verdad? Entonces me compró papel sulfito, tipo de papel manteca, era, ¿verdad? Entonces cortamos la dimensión que entraba digamos, la cinta y yo dibujaba. Y la primera historia hice a los 6 años, tenía 6 años y hasta ahora está por ahí, dice 6 años, filmé y dice 6 años. Y entonces tuve la suerte, digo, de descubrir muy temprano de que amaba esto que era el cine, muy tempranito. Y tuve la suerte también de tener dos padres maravillosos porque mi mamá me incentivó mucho la creatividad y mi papá fue el que de alguna manera su amor al cine también era como que siempre veíamos películas con él, o sea, era una cosa así interesante, maravillosa, ¿verdad? Y también él tenía un proyector de 16 milímetros y todos los fines de semana nos íbamos a la casa de mis tíos y veíamos películas. Y es un recuerdo maravilloso. Los primos, lo que pasa es que los Maneglia éramos como una sola rama, entonces siempre nos juntábamos todos los fines de semana y veíamos películas. Y eso era fantástico, hermoso. Y crecí así, en una familia que me incentivó mucho la creatividad. Entré en el Colegio Cristo Rey, que también ahí le conocí a grandes profesores como Olga Blinder, que me enseñó cosas con el tema de artes plásticas. Y yo jugaba mucho en la calle, muy juguetón, me gustaba mucho jugar. Juanca, no te veo jugando en la calle. O sea, me tenés que contar, no sé qué jugabas, tú caes escondida, Jugar no escondido, sé, descanso, fútbol, ¿eh? karting, porque nuestra calle era Bongermini y tenía una bajada así una pendiente muy fuerte, digamos, ¿verdad? Entonces teníamos unos karting, ¿verdad? Y nos largábamos y alguien se quedaba en la esquina para ver si no pasaba auto, así pasábamos a la siguiente cuadra. No, loco, era muy terrible. Jugamos Tucané y lo que pasa es que la calle Bongermini casi choca con el Parque Carlos Antonio López. Entonces jugábamos todo el día en la calle, todo el día. Y era
todo, dibujábamos con la, ¿cómo se llama? Con los ladrillos, y obviamente Tucaé, y todos los juegos que hacíamos en la calle, ¿verdad? En época de carnaval era globito, mira, almacén famoso. Daba gusto, tuve una infancia realmente hermosa, tanto en el barrio como también en el Colegio Cristo Rey, donde estuve con compañeros realmente maravillosos. Y también, o sea, del Colegio Cristo Rey podemos, tuviste un proyecto que duró muchos años, que fue el Club de Cine. Sí, yo entré a los 7 años, se abrió el padre Montero Tirado, que era el director del Colegio Cristo Rey, abrió como una cuestión medio para probar, que era el Cine Club. Y yo, como decía cine, ya entré, ¿verdad? Y después se abrió oficialmente al año siguiente y yo ya había hecho todo el Cine Club durante un año, que eran todos los sábados, donde aprendíamos desde las 9 hasta las 12, aprendíamos lenguaje de cine, porque nos mostraban un corto, nos hablaban de los planos, de los movimientos, qué quiso contar el director, cómo hizo, o sea, y fue hermoso porque yo era niño y vos sabés lo que te hablen del lenguaje en ese momento, era precioso. Y todavía, imagínate, no había video, nosotros filmábamos, bueno, al principio eran solamente fotos, dirá, casi 2 años solamente quitábamos fotos, tomábamos fotos y en el tercer año nos daban ya la cámara filmadora. Era Super 8, porque no, te estoy hablando del año 77, ¿verdad? Super 8 y era muy feliz. Y filmábamos nuestras peliculitas. Yo la primera película la dirigí a los 11 años, que se llamaba La Comprensión. Casi me olvidé el título, duraba 3 minutos y era la historia de un lustrabota. Y nada, pues fuimos muy felices en esa época. Y yo me pongo un poco a hacer un paralelismo con mi hijo que tiene 9, ¿verdad? Porque nosotros ahora estamos viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial y yo me doy cuenta que después conversamos y son cosas que se le queda y ya se le va a quedar para toda la vida. Y hago un paralelismo con Juanca niño y todo lo que quedó de ese tiempo y todo lo que quedó de ese momento del Cristo Rey y ese proyecto que me imagino hizo una base teórica, un aprendizaje, algo muy fuerte que quedó en vos, porque cuando uno es niño es como una esponja, ¿verdad? Y chupa todo y queda para toda la vida. De acuerdo, estoy absolutamente consciente de eso. Yo creo que en la niñez como que uno va encaminando lo que uno le va a ir gustando y obviamente si vos estás contenido, si estás guiado, si tenés buenos profesores, unos padres que te apoyan, como que obviamente el camino no es que sea más fácil, pero es como que eh, es como que toma velocidad, digamos, y la verdad que no puedo quejarme de mi infancia y de toda la gente maravillosa que me rodeó en ese proceso. Profesores, eh, eh, compañeros de juego, de la calle, de todo, digamos. Y una cosa muy linda de Llana que poca gente sabe, como yo vivía cerca de Canal 9, yo enloquecido me iba y pispeaba en qué momento abrían el estudio y entraba, ¿verdad? Y incluso en ese momento los noticieros todavía usaban material de 16 milímetros. 16 milímetros todavía era fílmico, no era video, entonces era una cinta. Y ellos tenían un basurero donde tiraban todas las cosas que ya eran de los noticieros de la semana pasada. Y yo me iba y juntaba la cinta. Era nomás luego, como se dice, terrible. Loco, era. Y aparte, súper curioso y súper aventurero, porque irte a juntar, irte al canal, meterte es... Increíble era.
y me iba y tenía un proyector manual de 16 milímetros y ponía mi proyector y proyectaba, ¿verdad? Y buscaba mucho las cintas que estaban como, que no tenían nada, las que, las que eran transparentes. ¿Por qué razón? Porque yo en ese momento empecé a entender cómo era el dibujo animado y empecé a dibujar en tinta china en la película de 16 milímetros. Y dibujaba en un lado en tinta china y hacia el otro lado pintaba. Y siempre mi mamá me decía de que mi hijo demasiado forzado tu vista, me decía tanto para hacer esto, porque yo estaba horas con eso. Y dibujaba 150 dibujos para una cosa que duraba un minuto. O sea, pero solamente ver una imagen en movimiento creada por mí me generaba una cosa así preciosa. Y no eran ni película, eran como movimientos, era como una nave que se movía, le disparaban y explotaba y ya está. Esa era toda la película. Decime por favor que tenés todavía eso guardado, porque tu nombre, tu historia, tu trabajo para nosotros los paraguayos es algo que, Juanca, vamos a hablar un poco más adelante de todo, ¿verdad? Pero es muy fuerte, así que yo creo que eso en algún momento tiene que estar en algún museo, me parece. No, no. Está por ahí, tengo guardado por ahí, está mi juguete. Bueno, con este recuerdo, ay, tan lindo, y parece que me vienen las fotografías de viéndote chiquitito, ojos azules, y buscando esto, y con los ojos que le brillan, y encontrando, y también pensando qué ibas a hacer con eso. Me queda esta imagen. Con esto nos vamos a una pausa. Estamos con Juan Carlos Maneglia. Esto es En Vida. Esto es En Vida. Estamos con el gran director Juan Carlos Maneglia. Juanca, y esta imagen tuya entrando a escondidas al Canal 9 para ver los estudios, te juro que me quedó como una foto en la cabeza, y esa aventura que vos ya emprendías de niño y que también la emprendiste con tus sueños y con tu deseo de hacer cine, ¿verdad? Junto a nuestra querida Tana Shembori. Pero vos, no sé si cómo habrá sido en tu familia, cómo fue esto de estudiar ciencias de la comunicación, que me imagino que para la época era prácticamente como una única opción, teniendo en cuenta un poco las posibilidades que había. Y cómo cayó esto en tu familia. ¿Ya se venía masticando de que te ibas a ir por ese lado, o por ahí tu papá o tu mamá soñaban con que seas, no sé, abogado, médico? En realidad mi papá era contador y mi papá soñaba que yo sea contador también. Y es como que... Y nosotros éramos muy compinches con mi hermana. Y quería que mi hermana estudie computación y yo que sea contador. Y él iba a armar como un estudio y íbamos a trabajar los tres, una cosa así. Y mi hermana le encantaba odontología y siguió odontología. Y yo quería estudiar cine, pero no sabía cómo. Acá no había ningún lugar y lo más cercano al cine era ciencia de la comunicación. Y había una sola materia que tenía que ver con el cine, que era crítica de cine. Y por eso entré en Ciencia de Comunicación de la Católica, que en realidad es más periodismo y periodismo escrito, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo lindo que pasó ahí es que aprendí mucho porque hice un énfasis en investigación. Me ayudó mucho después en todo mi proceso también de investigación para los guiones, qué sé yo. O sea que nada de lo que uno estudie deja de servirte. Y estoy muy contento porque me fue muy útil, de verdad.
Y a partir de ahí, Juanca, ¿cómo empezó la historia de tu historia como director, tu historia como guionista? Una cosa es ser director y otra cosa es complementarse un poco desde la concepción de la idea y de poder escuchar a los personajes. Me imagino cerrando los ojos y escuchando a los personajes, visualizarlos, verlos, eh, crear los personajes, y después esa mirada desde afuera como director que tiene que ver con un montón de elementos, ¿verdad? Que son parte del cine. Ahí vuelvo otra vez a mi infancia, Dayana. ¿Por qué razón? Porque eh, era tanta mi necesidad de contar historias y yo tenía un teatrito de marionetas de chico. Y primero fue de títeres, el de manopla normal, y después me aburrieron los títeres porque yo quería que tengan más movimiento y vi cómo se hacían las marionetas y empecé a hacer las marionetas. Y yo escribía los guiones de las obras. Le invitaba a todos mis vecinos y veían la obra. Siempre era medio terrible, era porque siempre era tipo de Drácula, Frankenstein, eran siempre medio de terror, pero cómico, ¿verdad? Y siempre eran obras, no eran obras largas, eran 20 minutos, media hora, qué sé yo. Y era muy feliz. Y mi hermana me ayudaba con, a veces con la música o con las luces, pero todo poníamos, luces, sonido, todo, ¿verdad? Y hacíamos la escenografía de cartón y teníamos las marionetas y cortábamos. Bueno, mi mamá me ayudaba a veces con el tema de la ropita, de los muñecos acá. Pero trataba yo siempre que sea un lindo espectáculo, ¿verdad? Y nada, fue una etapa genial también. Y ahí es como que empecé a escribir historias y después es como que en el cineclub también empecé a veces a tomar cuentos y reacomodarlos y después a escribir cuentos propios. Y me gustó eso. Y yo creo que cuando empecé en altas producciones, y empecé a hacer cortometrajes solo por el tema del cineclub, que ahí hice mi primer cortometraje con, digamos, solo, que hice con Beto Ayala, el querido Carlos Alberto Ayala, y después hice con Miguel Gómez, y después, en un proceso más tarde, ya le conocí a Tana, donde seguimos haciendo cortometrajes, hicimos la trilogía, y seguimos con el tema, pero es como que en mi cabeza siempre estuvo la necesidad de contar historias. Yo quería contar y yo creo, siempre digo que si no tenía el cine, iba a seguir con el teatro de títere o la marioneta o lo que sea, pero había una necesidad mía de contar algo. Quiero contar esto porque nos encontramos en un lomitero y vos me habías contado que se había lanzado, sí, ya 7 cajas y yo te había felicitado. Era tipo, no sé, 2 de la mañana, yo estaba con mi marido, con Neri, y bueno, vos estabas feliz, eufórico, creo que venías después de una función y de cine, ¿verdad? Y nos contaste pero ustedes no saben lo que me pasó, nos dijiste. Se me perdió el guión porque se robó el auto, porque pasó esto, y después yo volví a escribir. Y estabas tan feliz ese día, Juanca, que mira, fue un encuentro así casual en la calle. Machito, anoté porque nos acordamos con mi marido, Machito, era el lomitero. ¿Y cuándo pasó, Juanca, que te pasó esto? Que ya lo contó Tana, ¿verdad? En vida, por eso lo quiero traer, que tuviste estas ganas de contar esta historia, que tuviste esta situación tan extraña, ¿verdad? De perder el guión y lo volviste a escribir y pasó todo lo que pasó. Porque lo que pasó con 7 cajas, con una primera película, y lo que nos pasó a los paraguayos, o sea, es muy fuerte, no sé, es una bendición, es magia, es todo. Sí, vos sabés que ahí también tiene mucho que ver mi papá. Yo creo que
Mi papá pues fue con otras personas, fue dueño de una sala de cine. Y él siempre tenía como el sueño de que una película paraguaya le vaya bien en taquilla. Él siempre decía eso. Eh, y, y- y es como que inconscientemente yo siempre quise cumplir el sueño de mi papá. Y yo creo que Siete Cajas yo escribí mucho pensando en él y en el público, qué quiere ver el público. Y hacía una película de acción, el Mercado 4, y ya el Mercado 4 nosotros habíamos conocido en los años 90 con Tana cuando hacíamos El Ojo, y ahí se me quedó grabado el tema del mercado a la noche. Y nosotros con Tana veníamos también escribiendo un guión que se llamó La Santa durante 10 años, que movimos mucho el proyecto y que nos salió y que era muy caro. Y ahí fue que yo le dije, yo tengo este guión que siento que es más sencillo, que no hay vestuario, que no hay escenografía, que podemos grabar en el mercado. Y todavía no estaba terminado, estaba esbozado, ¿verdad? Pero digo yo, y con todo lo que pasó, de que se perdió el guión, de que después no conseguimos la plata, después era mil cosas que vos siempre te repreguntás y decís, ¿vale pico la pena luchar? ¿O vale la pena? O parece vos, pucha, parece que Dios no quiere que salga el proyecto, te vienen mil cosas en la cabeza, pero ahí tu corazoncito te dice, no, vale la pena, vale seguir, 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 ¿verdad? Y, y así nomás fue. Yo creo que es la necesidad a veces que tenemos nosotros de expresarnos y de que las cosas salgan y de que si hay obstáculos es tratar de irte arriba y seguir corriendo, pero es eso, ¿verdad? Cuesta, pero de verdad vale la pena luchar por lo que uno sueña. Qué lindo que digas esto, Juanca. Vale la pena luchar por lo que uno sueña y que mucha gente nos está viendo, ¿verdad? Y más en este tiempo que estamos en casa, que nos estamos cuidando, ¿verdad? Por más de que sea difícil, por más de que hayan piedras en el camino, por más de que los proyectos parezcan que son imposibles, o sea, Tana y vos y Siete Cajas son el vivo ejemplo de que sí se puede y que vale la pena soñar. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Realmente sí. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa. Esto es En Vida. Y con esta frase me quiero despedir del bloque. Vale la pena soñar. Vamos a una pausa. Estamos con uno de los grandes cineastas de nuestro país, Juan Carlos Manegui. Bueno, esto es En Vida. Estamos en el tercer bloque y me van a faltar bloques y me va a faltar tiempo, porque fuera de cámaras, aunque suene muy loco, estando en la casa, hay cositas que me está contando Juanca, que quiero contarles y que quiero comentarles. Juanca, por favor, necesito que comentes esto de cómo aprendiste a editar. Esto es así para anotar anecdótico para la historia del cine paraguayo. Como yo estaba cerquita tipo a una cuadra del Parque Carlos Antonio López, y ahí está Canal 9, y como yo le conocí al productor de Buenas tardes Susana, que se llamaba David Pérez Munier, y él me dijo una vez, yo era adolescente, ¿verdad? Él me dijo, yo te voy a enseñar a editar, pero el único horario que yo tengo es de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Y socorro, le dije yo, ¿cómo voy a hacer? No es el único horario que tengo, no puedo enseñarte en otro horario. Entonces yo me escapaba de mi casa. Me escapaba a tipo 12:30 de la noche y me iba al Canal 9, me enseñaba todas las noches David Pérez, que es, Dios mío, una persona maravillosa, y
Después volví a las 6 de la mañana y me subí al techo y esperaba a que mi papá salga para entrar a la casa. A las No, 7 salía, se iba a trabajar. Y esperaba en el techo que mi viejo salga. Y ahí entraba. Y así fueron 3 fines de semana y el cuarto mi mamá me pilló. Y me dijo, ¿dónde vos te ibas? Y me iba porque David me enseña a dictar. Le dije, ya le amaba a David. Y bueno, mi hijo, bueno, vamos a organizarnos de otra manera, me dijo, y mi papá no iba a permitir, pero ella me, vimos la manera de que me fuera yo de noche pero a veces, conseguiste el permiso, Juanca. el permiso, sí, sí, conseguí el permiso. Hermoso, pues. No, Y, hay miles de anécdotas de esa época, Dios mío, impresionante. y qué linda familia y qué familia que regó esa plantita de tus sueños. Tu familia, Juanca. Así como de alguna manera me puedas Claro. cinematográficamente contar cómo es tu Nosotros, familia. una familia, éramos 4. Eh, digo, éramos porque mi papá falleció justo hace poquito, se dice, fueron 10 años que él falleció. Lastimosamente él no vio 7 cajas. eh, eh, y lo lindo que pasó fue que cuando grabamos, él se iba a mirar la grabación y hay una escena donde Tana le mete como extras y ellos salen en el fondo. Yo tengo identificado, hay una escena donde se le ve a mi papá y mi mamá caminando en el fondo. Bueno, le tengo a ellos dos y después a mi hermana Mirta, que es odontóloga, que fue mi compañera de juego durante toda mi infancia y que seguimos siendo muy amigos. Y la verdad, una familia hermosa que nos ayudamos todos, somos muy compañeros y la verdad que eso ayuda muchísimo. Juanca, viendo un poco sobre tu vida, leí de una entrevista de hace años en un periódico una situación con tu abuelo y me quedó la manera en que lo contaste y la manera en que narraste esa historia, Mm, quedó como algo muy fuerte. claro, mi abuelo era febrerista, eh, era odontólogo también y él se fue, no sé, casi 30 veces preso, desaparecía por semanas. Y yo sé que en el momento que él desaparecía, porque él desaparecía porque le llevaban porque supuestamente tenía material subversivo, o material marxista o leninista o qué sé yo. En ese momento pues cualquier material comunista a veces ya era subversivo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando él desaparecía, en realidad mi mamá y una amiga es que se iban de comisaría en comisaría para buscarle. Y él era asmático porque él estuvo en la guerra del Chaco, entonces lo que hacían ellos, él le llevaba el medicamento para que él pueda sobrevivir aún estando preso. Eh, y pasó una vez de que eh, mi abuela se entera de que iban a venir los policías, porque a veces eso iba como la gente iba comentando. Entonces le envía a mi mamá así una bolsa gigante de libros eh, antiestronistas y cuando recibimos, justo en la casa estábamos solamente mi mamá y yo, y cuando recibimos eso, viene una vecina y nos dice, la policía está a una cuadra y está casa por casa entrando. Y me dice mi mamá, ¿qué hacemos? Y yo le digo, vamos a quemar. Y me dice, no, no podemos quemar porque se van a dar cuenta que quemamos algo. Y me dice, vamos a enterrar. Y agarramos una pala en el jardín, juntamos en varias bolsas
de plástico y metimos los libros. Y cuando llegó la policía, mi mamá estaba regando ahí donde estaba enterrado todo. Eh, Qué y fuerte, tuve, Juanca. sí, ¿Qué tuve esa pasa? etapa, Uf, sí, tuve esa etapa fuerte con mi abuelo. Eh, Justamente, nada, hace poco nos acordamos de él, la verdad muy valiente, una persona que me dio a mí un espíritu muy increíble, ¿verdad? Me acuerdo cuando cayó Stroessner, él me llamó, eh, me fui a su casa y él tenía debajo de la mesa pegado un disco de vinilo con la voz de Marx, de Lenin, de todos los grandes así, estadistas, ¿verdad? Y me regaló y me dijo, esto te regalo, mi hijo, ahora que ya podemos escuchar tranquilos. qué fuerte, Juanca. Y qué lindo que puedas dejar un poco parte de nuestra historia como paraguayos, porque en la historia de tu abuelo o en esta anécdota que contás de lo que pasaste con tu mamá en ese día, nos trasladas un poco a todos lo que vivió mucha gente en nuestro país. Y, y como somos los paraguayos de repente olvidadizos, es bueno tenerlo presente siempre. Y me imagino que hay muchas historias de ese tiempo que tal vez estén en tus ganas de ser contadas. ¿Nunca pensaste, Juanca, yo sé que siempre que escribiste, incluso en los buscadores, o sea, vemos historias que son parte de esto, pero alguna vez pensaste en trasladar un poco a algo más histórico, más de ese tiempo, con tantas historias que no se contaron nunca? Y en cine, no sé, creo que en corto, pero en una película, fuera así, pero nuestro, yo creo que nos hace falta algo para poder vernos. Coincido totalmente, yo creo que hacen falta tantas películas en este país, porque tan poco se contó nuestra historia. Lastimosamente, el tema de hacer películas históricas pues es tan cara, ¿verdad? Entonces, pero es muy fuerte que a veces un adolescente sabe más de la historia americana porque hay más películas americanas sobre JFK, sobre una cantidad de ídolos norteamericanos que sobre nuestros propios héroes. Y no tenemos, es una pena. Imagínate una película sobre la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Hace poquito escuché algo que me causó mucha tristeza y me movió un poco el piso, que es que Brasil iba a estrenar una novela donde en realidad ellos eran prácticamente víctimas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde me duele. Yo digo que injusto es que Ay, nosotros por Dios. no podamos tener voz, porque necesitamos tener voz también con el audiovisual, con el cine, con las novelas, con las ficciones, ¿verdad? Y que también el mundo escuche nuestra voz. Necesitamos tanto. Yo creo que, Dayana, lo hermoso que pasó es que, digamos, en 10 años el cine creció muchísimo, muchísimo, mucho, ¿verdad? Pero, pero antes era como que creo que teníamos 50 películas en toda nuestra historia. O sea, Argentina produce 120 películas al año, Brasil más, Bolivia produce más. O sea, realmente Paraguay teníamos una escasez de posibilidades de filmar y de que nuestras historias estén ahí en el cine, que la gente pueda acceder a ellas. Juanca, y me quiero ir a una pausa y te quiero dejar esta pregunta para después de la pausa. ¿Con qué cine paraguayo y con qué historias, aunque me adelantaste algo, sueña Juan Carlos Manelia? Me voy con esta pregunta
para el próximo bloque. Esto es En Vida, un programa soñado. Gracias, Juan Carlos Maneglia. Y estamos en este cuarto y último bloque, En Vida, con Juan Carlos Maneglia. Y ese cine que soñás, Juanca. Y no te pregunto sobre el cine que esperas hacer, no te pregunto sobre el cine que se viene, no, porque yo creo que en tantas entrevistas que ya hablaste de cine, yo quiero preguntarle al Juan Carlos Maneglia que se escapaba para aprender a editar de madrugada. Le quiero preguntar al nene que hacía sus dibujitos a tinta china, a ese niño interior que tenés ahí. ¿Cuál es el cine paraguayo con el que vos soñás, Juanca? Yo sueño con ese cine paraguayo que tenga identidad, ¿verdad? Y que también que sea popular y que la gente se encuentre en las películas que ve. El paraguayo pues, tiene una manera tan particular de ser, y siempre también asumo que cualquier historia, incluso hecha hace 50 años en Norteamérica, trasladada a la idiosincrasia paraguaya, es otra película. Entonces es como que tenemos una manera de ser tan particular, y lo que me encantaría es que en nuestro cine siempre se sienta eso, ¿verdad? Esa forma que tenemos los paraguayos, que es tan maravillosa y que necesitamos, porque es nuestro sello, pues, ¿verdad? Es como cuando ves cine coreano, cine chino, o cine argentino, sin ir más lejos, ¿verdad? Donde pues sí, mira, esta película es argentina, esta película es china, esta película es, no sé, irlandesa, esta es inglesa, pues ya tiene como su lenguaje. Lenguaje, su manera de narrar, sus personajes. Somos tan especiales nosotros, ¿verdad? Que incluso en el momento más terrible, nosotros nos reímos nosotros mismos. Ahora mismo la pandemia, Dios mío, la gente más creativa del mundo somos con el tema de los memes, ¿verdad? Nos cagamos risa con eso, o sea, y eso es valioso también, porque por otro lado es como que de ahí quitamos fuerza, ¿verdad? ¿Cómo estás pasando, Juanca, este tiempo como docente, como creador, como guionista, como director, como laburante? Este tiempo en que reinventarnos como un verbo que se activa todos los días, ¿verdad? Porque estamos pendientes de lo que va pasando, y por otro lado de lo que nos va pasando a nosotros con la situación, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo vos este tiempo? Y parece que estamos en una película, ¿verdad? Es muy raro, ¿verdad? Porque por un lado yo creo que lo fuerte que está pasando es que me parece que también hay gente que la está pasando demasiado mal, ¿verdad? Entonces, a veces yo me pregunto, así como de repente leemos un meme de que la gente engorda con la cuarentena, hay gente que no tiene que comer. Y eso es lo que a mí me genera como una cuestión. También digo, qué fuerte que eso pase, ¿verdad? Nosotros mismos también con Tana, o sea, nos implicó reestructurar toda la escuela de actuación que tenemos tía. Tuvimos que cerrar por un tiempo, esperar hasta que sea presencial, porque si no, no podíamos seguir. Estamos con las clases virtuales, pero con solamente con talleres, ¿verdad? Y la productora también tuvimos que cerrar por todo este tiempo. Ahora tuvimos algunos pequeños rodajes y obviamente nos va a golpear muchísimo económicamente. Pero hay gente que la diferencia es que hay gente que no tiene que comer, y a mí eso de verdad me parece muy fuerte. Rescato mucho el tema de que cómo somos, que viste que el paraguayo, el tema de las ollas populares, de que
es como que se juntan, le dan de comer al otro, nos ayudamos, hay como una cuestión de conciencia colectiva que vos a veces no ves en otros países y eso de repente nos sostiene, ¿verdad? Pero me parece que es como que esto evidenció también muchas diferencias sociales que tenemos y eso me afecta también porque es como que hay gente que me pregunta, ¿no aprovechas para escribir? Y me cuesta escribir, ¿verdad? Me cuesta, es como que tengo que tener mi conciencia un poquito tranquila para escribir y me cuesta así. Juanca, y en este tiempo un poco de guardarnos, de reencontrarnos con nuestra casa, reencontrarnos con un tiempo diferente, porque esa rutina que teníamos de salir a la mañana, de volver a nuestras casas, hizo que tengamos un poco que amigarnos con la tecnología de otra manera. ¿Qué de particular te sumó este tiempo diferente y qué te restó de ese tiempo al que quizás nos va a costar muchísimo en tiempo volver? Si volvemos, ¿verdad? No sabemos. Pero ¿qué te sumó y qué te restó este tiempo que estamos viviendo a vos como persona, sacando un poco lo que nos está pasando a nivel país, a nivel mundial, a Juanca, a Juan Carlos? ¿Qué le sumó y qué le restó? El romper con esa rutina que vos decías, despertarte y desayunar y salir volando. Y ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Es despertarnos y igual hay muchas cosas para hacer, pero muchas cosas son de la casa, ¿verdad? Y por un lado, eso me encanta porque lo compartí con mi mamá. Yo estoy con mi mamá ahora en esta cuarentena. Y entonces es como, desde, no sé, desde regar las plantas, eh, preparar las comidas, o sea, y compartir eso con tu mamá es hermoso, ¿verdad? Es muy lindo y valoro mucho eso. Y de ese lado estoy muy agradecido, ¿verdad? Por otro lado, me ayudó a aprender mucho, clases rápidas del tema con la computadora, de las plataformas, de esto, lo otro, de instalarme cosas, qué sé yo. Igual me cuesta, o sea, me cuesta un poquitito, o sea, disfruto mucho incluso de algunas clases virtuales, pero no todo se puede dar en la virtualidad, o sea, hay muchas cosas que vos necesitas esa cuestión presencial. Entonces ahí es donde choco un poco, ¿verdad? Eh, pero es un aprendizaje, yo creo que esto nos va a hacer crecer mucho, como todas las cosas que nos pasan, y va a significar un crecimiento. El antes y el después para vos, como un hombre que se atrevió a soñar, que se atrevió a creer, a accionar sus sueños, que ama contar historias, que es aventurero. El antes y el después para vos como Paraguay, y por qué no como humanidad, en lo que estamos pasando, desde tu visión, desde tu corazón, desde tu esencia, ¿cuál sería, Juan? El antes y después de esto que estamos pasando con el COVID. Y yo creo que esa cuestión de rescatar los valores más esenciales, ¿verdad? De la familia, de católico, de la religión, del rezar, del pensar, de valorar las cosas más simples. Y eso, porque a veces es como que lo urgente quita tiempo a lo importante, ¿verdad? Entonces es como que perdés esa esencia que es tan maravillosa de sentir y de apreciar, ¿verdad?
Eh, y eso es hermoso, ¿verdad? Y es un aprendizaje grande en este momento. ¿Cómo le gustaría ser recordado a nuestro gran director Juan Carlos Maneglia por su Paraguay, por tus alumnos, por tu familia? ¿Cómo te gustaría, Juanca, ser recordado? Yo vuelvo a mi esencia, que yo siento que soy un contador de historias, ¿verdad? Y lo lindo es que también nos encontramos con Tana y que los dos nos potenciamos, nos ayudamos, y me encantaría que me recuerden y primero que la salud me permita seguir haciendo películas. Me encantaría contar muchas historias más y que esas películas, nada, que le representen al paraguayo y la paraguaya, ¿verdad? Eso, y que podamos tener obras que la gente las asuma como suyas. Eso sería hermoso, ¿verdad? Y a mí nos pasó mucho viajando, por ejemplo, al Japón con Siete Cajas, y que vos lo encontrás a un paraguayo ahí y tan emocionado cuando veo una película paraguaya, y no sé, es como que si le llevas una partecita de la tierra de acá, y te lo agradece de una manera tan hermosa que nada, que eso tiene un valor gigante, gigante, gigante. Gracias, Juanca. Gracias por esta hora de hacerme caminar, literalmente caminar por tus memorias, por tus recuerdos, y contarnos un poco más de ese Juan Carlos Maneglia que todo el Paraguay tiene en su corazón, y te escribiste nuestra historia con ese guión que realmente cada vez va a tener más valor a medida que pasen los años para nuestro cine paraguayo. Gracias, Juanca. No, gracias a vos. Disfruté mucho esta conversación. Me hiciste acordar de muchas cosas. Me hallé mucho, y gracias por hacer este programa donde rescatás vidas, y es hermoso, hermoso, y fuerza, seguí haciendo. Eso es muy valioso también. Gracias. Gracias, Juanca. Y hay marcas a las que tengo que agradecer, que hacen posible que sigamos acá. Intedia, a nuestro presentador, a Dandres S.A., a Soluciones Ecológicas, a Eva Noguera, a Alicia Plata Indumentaria, gracias por vestirme, a Clínica Carmelitas, gracias por cuidarme, a la doctora Yenilka, Unamo Creando Espacios, la Tuamela, Fundación Paraguaya Kern Odontología y Fundación Saraki. Y también a Soluciones Ecológicas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, por estar acá en mi hogar conmigo y acompañarme en otro viaje por otra alma de un gran referente como Juan Carlos Maneglia. Nos vemos el próximo domingo aquí en casa. Esto es En Vida.